Buen día, queridos estudiantes. Estamos ya en la semana 13, aquí en esta casa de estudio que es el CEPRE-UNAP, que es garantía de éxito para la vida. El curso es física, estamos en el tomo 3, con el tema de calorimetría. Como siempre, a cargos los docentes, el ingeniero Robinson Saldaña Ramírez y el licenciado Percy Walter Urrutia González. Semana 13. Calorimetría. El calor es una energía no almacenable y solo existe mientras exista una diferencia de temperaturas. Sus unidades de medida es caloría, cal como está representado ahí, o puede ser kilocalorías, o también joules, ¿no? Sus equivalencias, un kilocaloría representa 1000 calorías, una caloría es igual a 4,186 joules y un joule equivale a 0,24 calorías. La propagación del calor se dan de tres tipos: por conducción, por convección y por radiación. Por conducción tenemos ahí como ejemplo una taza de té caliente. Tú con tu cucharita lo vas a mover, ¿no? Lo vas a agitar. ¿Y qué es lo que hace? Lo vas a enfriar. Entonces ahí vas a poder observar que va a existir una diferencia de temperaturas. Por convección, igual tienes fuego y tienes una olla de agua queriendo hacer hervir. La propagación del calor va a ser que haya una diferencia de temperatura, le va a comenzar a calentar estas moléculas, ¿no? Y va a comenzar a subir la temperatura. Y por radiación, el ejemplo más claro es los rayos solares, ¿no? Nosotros podemos percibir cuando nos paramos en la huerta, en la calle, los rayos que emite el sol, ¿no? Para efecto de cálculo tenemos el calor sensible, que es el calor transferido hacia un cuerpo por el cuerpo, el cual solo se produce un cambio de temperatura. ¿Qué quiere decir? Para poder utilizar esta fórmula, que es el calor sensible, solamente se utiliza cuando no hay cambios de estados físicos, cuando hay una diferencia de temperaturas, de frío a caliente o de caliente a frío. Solamente cuando existe una diferencia de temperaturas, ¿no? Puedo utilizar esto. Y su fórmula es: el calor sensible es igual a la masa por el calor específico del material y por la diferencia de temperaturas, ¿no? ¿Y quién viene a ser el calor específico? Propiedad térmica de las sustancias que nos indica la cantidad de calor que se debe transferir o debe transferir la unidad de masa de sustancias para que su temperatura incremente o disminuya 1 grado. Y aquí están los valores de las sustancias, ¿no? Agua, hielo, vapor, etanol, aluminio, cobre, vidrio, mercurio, oro, hierro, plomo, plata, latón, glicerina e hidrógeno. Y aquí están sus valores. O sea, cuando existe un cambio de temperatura, o sea, diferencia de temperaturas, se utiliza la fórmula del calor sensible. Calor latente. ¿Cuándo se utiliza esta fórmula del calor latente? Nos dice que es el calor que produce cambio de estado físico de los cuerpos a temperatura constantes. ¿Qué quiere decir? Acá tenemos la fórmula del calor latente, que es igual a la masa por la constante del calor latente, que es el LF. ¿Cuándo se utiliza esta fórmula? Cuando hay cambios de estado físico, o sea, del sólido a líquido, del líquido a gaseoso o viceversa, ¿no? Ahí se utiliza esta fórmula del calor latente. El calor latente específico de fusión es igual al calor latente específico de solidificación, o sea, y para el agua equivale a 80 calorías sobre gramos. Pero el calor latente específico de vaporización es igual al calor latente específico de condensación, y para el agua es 540 calorías sobre gramos. Y aquí tenemos otras sustancias más donde que hacen cambios de estados físicos,
el punto de fusión y el punto de ebullición, ¿no? Como les decía, aquí está del agua. Cuando es de fusión es 80 y cuando es de vaporización 540, ¿no? O de ebullición, ahí está. Y igual está con el etanol, mercurio, plomo, plata, nitrógeno, oxígeno, ¿no? Ley del equilibrio térmico. Si en un recipiente aislado térmicamente se efectúa la mezcla de dos o más cuerpos a diferentes temperaturas, se producirá transferencia de calor, la cual culminará cuando el sistema alcance el equilibrio térmico, cumpliéndose así la siguiente relación. La sumatoria del calor ganado va a ser igual a la sumatoria del calor perdido. El calor ganado va a ser positivo y el calor perdido negativo. ¿Cuándo sucede esto? Por ejemplo, cuando tengo dos sustancias. En una taza tengo agua helada y en la otra taza tengo agua caliente. Al mezclarlo, obviamente va a llegar a un equilibrio térmico, ¿no? Por eso el calor ganado y el calor perdido se van a templar. Ahí se puede utilizar. Pero para efectos de cálculo hay observaciones, por ejemplo, mezclas de sustancias iguales sin cambio de fase, se puede utilizar esta fórmula, como había mencionado reciente, ¿no? Tengo dos sustancias iguales, agua caliente y agua fría. Mezclo, entonces aquí puedo utilizar esta fórmula. La temperatura de equilibrio, la masa 1 por la temperatura 1 más la masa 2 por la temperatura 2 sobre la masa 1 más la masa 2, ¿no? La masa 1, agua. Masa 2 también es agua. Temperatura 1, que esté frío, que esté a 10 grados. La temperatura 2, que esté a 90 grados. Se introduce estos dos y va a llegar a un equilibrio térmico. Pero también se puede calcular mezclas de sustancias de distintos sin cambio de fase, ¿eh? O sea, al hablar sin cambio de fase no hay cambio de estado, ¿no? Aquí, cuando las sustancias son diferentes, de repente agua y mercurio, ¿no? Acá ya se puede utilizar la siguiente fórmula. La temperatura en equilibrio es la masa 1 por el CE. ¿Quién es el CE? Es el calor específico de la sustancia. Por la temperatura 1, más la masa 2 por el CE, que es el calor específico de la sustancia por la temperatura 2, sobre masa 1 por el calor específico de la sustancia 1, más la masa 2 por el calor específico de la sustancia 2, ¿no? Ahí utilizamos esta fórmula. Cuando se tratan de dos sustancias distintas. Bien, jóvenes, procederemos a resolver ahora los ejercicios.